Bien, iglesia, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Amén. Bendecidos y en victoria. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor es el que nos da la victoria. Amén. Por encima de cada situación y de cada circunstancia, el Señor siempre está allí, presto para ayudarnos y para bendecir nuestras vidas. Amén, hermanos. Un cristiano venía viajando, hermano mío, en un vehículo, y la persona que venía conduciendo el vehículo era una persona no cristiana. Y de repente se los tomó, los agarró un aguacero bastante fuerte y empezaron a caer esos rayos y truenos. La lluvia era tan intensa que no se podía transitar en esa parte de la carretera. No había casa, no había nada por ahí, solo habían árboles. Y el temor era bastante grande, o que un rayo les cayera o un árbol le cayera ¿qué? Encima al vehículo que venían andando. Lo curioso de todo es lo siguiente, que el que venía conduciendo el vehículo venía bastante nervioso, venía asustado, y el hermano venía sentado, tranquilo, como si nada. Y aquella persona le llamó la atención la actitud de este hombre y le dijo: ¿usted no está asustado? Y él le dijo: no, para nada. ¿Por qué he de estar yo asustado si yo estoy preparado en la vida para lo que sea? Y la persona le dijo: ¿aún para morir? Le dijo: sí, aún para morir. Si muero me voy con Cristo, y si no, yo sé que esa tormenta viene de parte de Dios, y es imposible que Dios me vaya a mandar un ¿qué? Un rayo para matarme. De ahí, hermano, podemos concluir lo siguiente. Diga conmigo: ¿asustados o preparados? Repítalo: ¿asustados o preparados? Cada vez que vivimos o que estamos en una situación extrema, podemos sacar las dos cosas. O nos asustamos, que es lo normal de los seres humanos, o manifestamos esa seguridad que tenemos en Dios. Amén, hermanos. Y quiero que hablemos en esta mañana, hermanos, acerca de algo que no se habla y no se predica en las iglesias, y es acerca del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Pasa algo, hermano, con todo respeto y con el respeto que se merece muchas personas, hermano, y es que toman las redes sociales, hermano, para asustar a la gente, mas no para que nosotros nos preparemos. El trabajo nuestro, lo vamos a mirar en esta mañana, es estar ¿qué? Preparado. Amén. No asustado. ¿Sabe desde cuándo, hermano, estamos esperando los cristianos la venida del Señor? ¿Sabe desde cuándo? Desde el mismo momento que Él se fue. ¿Cómo le parece? Y alguien, un viejito por allá, muy de esos viejitos obstinados, le dijo a un cristiano: ¿sabes una cosa? Yo como que no creo ese cuento. Porque desde que yo estaba chiquitico, yo los estoy escuchando a ustedes, que un día el Señor vendrá y se llevará a la iglesia. Y nada, mira, ya me puse viejo y el Señor no vino por la iglesia.
Y la respuesta de este hombre fue la respuesta que dio el apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? El Señor no retarda sus promesas como muchos la tienen. ¿Por qué? Por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Amén, hermanos. Amén. Y este hermano le dijo: o sea que si el Señor hubiese venido en cualquiera de esos de tus tiempos, te hubieses perdido. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces nosotros tenemos ese problema, y es que no entendemos cuál fue el propósito. Entonces yo quiero que miremos, hermanos míos, algunos eventos, hermano. Hay que entender algo, hermano. Los eventos futuros, ahí están en la palabra, hermano. ¿Cuáles son los eventos futuros? ¿Qué es lo que estamos viviendo, hermano? Este tiempo que estamos viviendo se llama la era de la iglesia. Si usted lee la palabra en las dispensaciones o en el Antiguo Testamento, Dios tenía un trato especial ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Se cumplió lo que dijo la Escritura en San Juan capítulo 1 verso 12. A los suyos vino y los suyos no le no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Entonces Dios dejó al pueblo de Israel ahí, como dijo el apóstol Pablo, lo dejó quieto, como decimos nosotros, lo dejó en stand-by. Se dedicó ¿a quién? A la iglesia, para que el resto de la humanidad también conociera el plan de la salvación. Amén. Pero ¿qué es lo que sigue, hermano? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que vamos a mirar en esta mañana, hermano? Lo que vamos a mirar, hermano, lo que sigue escatológicamente es el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. ¿Qué sigue después, pastor? Después sigue la gran primero la tribulación y después la ¿qué? La gran tribulación. ¿Qué viene después, hermano? Después viene la manifestación gloriosa del Señor, que es la segunda venida. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que una cosa es el ¿qué? El arrebatamiento, y la otra es el ¿qué? La segunda venida. Más de uno está confundido en eso, porque en el arrebatamiento el Señor viene ¿hasta dónde? Hasta las nubes. Amén. Y allí recibirá a su iglesia. En la segunda venida de Cristo, el Señor pondrá los pies en el monte de los olivos. Ahí está en la palabra. ¿Sí, amén o no amén? Pero como no leemos, ese es el problema. Amén. ¿Qué sigue después, pastor? Después sigue el milenio. ¿Qué sigue después, pastor? La eternidad. Pero como el tema de hoy que nos compete es el ¿qué? Es el arrebatamiento, vamos a mirar la palabra del Señor. Amén. Dice, la palabra arrebatamiento viene de una palabra griega llamada arpeso, que significa ser quitado súbitamente o con fuerza, de repente. Entonces vamos a mirar algunos textos bíblicos, por favor. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Vamos a mirar la palabra, hermano, y va a mirar hacia dónde apunta todo esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Amén. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. He aquí, os digo que un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos ¿qué? Pero todos seremos ¿qué? Transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los ¿qué? Y los muertos que resucitarán incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto que corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Lo primero que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: he aquí os digo que un misterio. ¿Un misterio por qué? Porque en el Antiguo Testamento jamás se habla en la palabra de arrebatamiento. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento se encuentran dos casos de personas que fueron, diga conmigo, arrebatadas. ¿Quiénes fueron esas personas, hermano? ¿Quiénes fueron? El primero fue ¿quién? Enoc. ¿Dónde se encuentra eso? Usted lo va a leer en la casita. Lo va a leer en Génesis capítulo 5 del 22 al 24. Dice que hubo un hombre que se llamó ¿cómo? Enoc. Pero dice la palabra que ese hombre de repente ¿qué? Dice algo muy curioso, y es que ese hombre vivió 365 ¿qué? Años. Piense algo, dice, y caminó. Amén. Y dice que Dios ¿qué? Se lo llevó. No da ¿qué? No da salto y seña del asunto. Amén. Pero hubo otra persona que tampoco conoció la muerte. ¿Y ese se llamó quién? Elías. ¿Dónde se encuentra eso? Segunda de Reyes capítulo 2. Versículo 11, usted puede leer toda la historia y verá que Elías no ¿qué? No murió. Amén. Entonces, hermano, en el Nuevo Testamento nos enseña el por qué Elías y Enoc fueron sacados de este mundo. Incluso, hermano, muchas veces Jesús estaba hablando y de repente habló los dos eventos al mismo tiempo. Habló de su ¿qué? De su venida, pero también habló de ¿qué? Del arrebatamiento. Cuando Jesús habló del arrebatamiento, ¿qué fue lo que dijo, hermano? ¿Qué dijo? Que uno sería ¿qué? Y el otro sería ¿qué? Que una pareja de esposos estarían ¿qué? Durmiendo. El uno sería ¿qué? Y el otro sería, digo, dos van a estar en el campo ¿qué? Y uno va a ser ¿qué? Y el otro será. Amén, hermano. Todo está en la palabra, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo aquí en Primera de Corintios, hermano, él nos lo explica, hermano. Y él lo dice. ¿Qué es lo que él dice? Mire, yo lo que les quiero enseñar, esto no estaba ¿qué? Revelado. Es un misterio porque no estaba ¿qué? Revelado en el Antiguo Testamento, pero Dios me dio la ¿qué? La potestad de entender esto y por eso se lo voy a ¿qué? Se lo voy a dar a conocer. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses? Vamos allá, hermano. En Tesalonicenses el apóstol Pablo empieza, amén, a explicar y empieza a detallar. Ya lo dice como más claro, lo dice como más explícito. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Podemos leer, hermano, a partir del versículo 13. Amén. Mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ¿qué? Que ignoréis acerca de los que duermen.
para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice la apóstol, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros los que ¿qué? Los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no ¿qué? No precederemos a los que duermen, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hay algo, hermano, y es lo siguiente: todos, escuche, todos los cristianos que han muerto murieron con la esperanza de ¿qué? Dígalo, del arrebatamiento. ¿Sí lo lee? Pero aquí hay algo, hermano: si viene bien, y si no viene, dígalo, también. Porque el que muere no va ¿qué? No se le va a adelantar, ni el que está vivo ¿qué? Le va a ganar en la carrera. Es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Es lo que él explica. Es necesario, amén, es necesario que entendamos, hermanos míos, esta gran verdad. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando ya uno tiene como esta claridad, hermano, de las cosas, entonces podemos entender algo, hermano: que nosotros como cristianos, el ejemplo que le colocaba al principio, el propósito de Dios es que nosotros estemos ¿cómo? Dígalo, preparados. Amén. Y alguien dijo: pastor, y entonces la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Una cosa es la gran persecución o la persecución, y otra cosa es la tribulación. Si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, Apocalipsis empieza hablando, primero se revela el Señor Jesucristo, y después ¿qué es lo que hace, hermano? Empieza a hablar el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Hay muchas curiosidades, hermano. ¿Cuál es la curiosidad, hermano? Que en el libro de Apocalipsis, hermano, ¿cuántas iglesias son? 7. Sin embargo, ¿cómo le parece, hermano, que a 5 de esas iglesias el Señor le dice lo mismo? ¿Sabe lo que le dice? Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Porque hay una gran verdad, hermano, y es que nosotros no podemos dejar de hablar el mensaje de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermano? Estamos llegando a la normalización de las cosas. Yo estaba hablando con alguien y le dije: ey, pare. Le dije: llamemos las cosas por su nombre. Eso que usted está haciendo se llama pecado. Uno tiene que aprender ¿a qué? A llamar las cosas como la palabra del Señor, diga conmigo, la llama. Amén, hermano. Nosotros no podemos hablar las cosas como la Biblia nos las dice. Pero digo algo, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, como para que no queden las cosas allí en el aire. ¿Cómo dice?
Por cuanto has guardado ¿qué? ¿La has guardado con qué? Con paciencia. ¿Qué dice? Yo también ¿qué? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y si la persona lee y lee con detenimiento el Apocalipsis, sucede algo, hermano. No se vuelve a hablar más de la iglesia, sino hasta el final. ¿Por qué, pastor? Porque allí es donde viene el trato de Dios con los impíos. Una de las cosas que Dios le dice, que Dios dice a través del profeta Malaquías es lo siguiente. No, espere, aguante. Yo voy a establecer la diferencia entre ¿qué? Entre el justo y ¿qué? Y el injusto. Entre el que sirve a Dios y no le sirve a Dios. Entre el que hace lo bueno y hace lo ¿qué? Y hace lo malo. Amén, hermano. Como dice el profeta, porque si no se diría: vea, esta gente tentó a Dios y ¿qué? Y se burlaron de él. Hicieron lo que quisieron y se burlaron de él. No, hermano. Esta humanidad necesita un trato especial. Pastor, alguien me preguntó, y que si el sello, que si esto, usted no se preocupe, hermano. Eso no es para usted. Pastor, que va a venir un terremoto y va a acabar. Sí, Señor, pero usted no se preocupe por eso. Pastor, que viene una eclipse. No se preocupe por eso. El afán nuestro y la preocupación nuestra fue la que dijo el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que, vea, una tareita les dejo. Léanse capítulo 24 de San Mateo en la casa. Porque hay algo que dice el Señor. Dice, mire, si alguien le dice, vea, allá está el Cristo, allá está. ¿Qué es lo que dice el Señor? No lo ¿qué? No lo creáis. Y hay gente tan viva, hermano, que cuando uno lee, uno lee la palabra, hay algo que está bien claro, hermanos míos. Y el Señor dijo, mire, yo no lo sé. ¿Cuándo volveré? No lo sé. Ni los ángeles tampoco lo saben, dijo el Señor. Eso lo puso el Padre en su sola. O sea, que el que diga que el Señor viene el 23 de abril es un mentiroso. Es un charlatán. Porque Jesús dice, yo no lo sé. Amén. Los ángeles no lo saben. Y entonces, ¿cómo así que yo sí lo voy a saber? Explíqueme eso. Es que lo que pasa es una cosa, hermano, que los seres humanos tenemos la tendencia, lo queremos saber todo. Alguien que busque, por favor, Hechos capítulo 1, verso 7. ¿Cómo dice Hechos capítulo 1, verso 7? ¿Cómo dice? Léalo fuerte. Amén. A ustedes, ¿por qué, hermano? En el versículo 6, ¿qué es lo que le dice? Oiga, Señor, venga, explícanos una cosita. Es que los seres humanos tenemos ese problema. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor, hermano? ¿Qué le dijeron? ¿Restaurarás el reino de Israel? En este tiempo es que yo no sé por qué los seres humanos queremos. Claro, hermano, ¿sabe dónde está el negocio? El negocio está, hermano, en lo siguiente: que si yo supiera cuándo viene el Señor, yo me pongo a hacer lo malo y un día, 2 días antes me arrepiento. Así no juegan las cosas. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? Ante esa pregunta, ¿cuándo es la cuestión? ¿Cuándo es ¿cuándo es que tú vuelves? Él le dice algo. ¿Qué es lo que le dice? A ustedes no les corresponde ¿qué? Saber los tiempos y las sazones que Él puso en su sola ¿qué?
en su sola potestad. Pero ¿qué le dice? Pero, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde más? En Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras dijo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Deje de estar pensando en eso y póngase a predicar. Eso es lo que dice la Biblia, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Y nosotros qué es lo que hacemos, hermano? Nos ponemos a pensar cosas que no nos corresponde pensar y no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí está clara la palabra? Equivocamos, hermanos, las cosas. ¿Sabe qué fue lo que dijo el Señor? En San Mateo capítulo 24 dijo lo siguiente, mire, es que si el padre de familia supiera cuándo viene quién, el ladrón se prepararía y ¿qué? Y no dejaría robar su casa. En otras palabras dijo el Señor, ustedes lo que tienen que estar es ¿qué? Preparados. Diga conmigo, no asustados. ¿Sí, amén o no amén? Diga conmigo, debemos estar ¿qué? Preparados, no asustados. Sí, claro. Amén. Y alguien me dijo, pastor, pero las señales que están ahí. Sí, Señor. Ahí están las señales. Cuando tú veas eso, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Yo no estoy desmintiendo las señales. El Señor las explicó muy bien. Y él lo que dijo fue, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ustedes vean que las ramas están ¿qué? Están verdes. Así mismo será cuando ustedes vean que todas estas cosas están ¿qué? Están cumplidas. Ustedes van a decir, el Señor viene por su iglesia. Y todo lo que está ahí está ¿qué? Está cumplido. Otra mentira que se predica todos los días, hermano, es que el anticristo está por ahí suelto. No, que el anticristo es fulano, que el anticristo... No, hermano, todo eso está escrito. Eso está explicado. Yo no sé por qué la gente sale con unas cosas, hermano. Si en segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo lo dice, mire, ¿qué es lo que dice? Ya está en acción ¿qué? El misterio ¿cómo es? Iniquidad. Hay un inicuo, pero hay otra cosa que dice el apóstol Pablo. A la verdad hay algo que lo detiene. Pero Pablo dice, y cuando eso algo que lo detiene sea quitado, sea tomado, entonces se manifestará. Les digo, nunca se va a manifestar el anticristo hasta que la iglesia no se vaya. Eso está bien claro ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cogemos un texto y lo tomamos como aislado y salen predicando unas locuras, hermano. Si ahí está todo en la palabra. Amén, hermano. Nuestro deber es vivir como vivió el apóstol Pablo, amando y esperando al Señor. Amén. Nadie, él dio una promesa muy bonita, nadie va a ganarle a nadie. Amén, hermano. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Hermano, hay tantas cosas que estudiar, hermano. ¿Qué sucederá, hermano? Después, hermano, de la tribulación. Son 7 años, eso está escrito ahí, o son las 70 semanas que habló el profeta Daniel. ¿Qué pasa, hermano? La iglesia regresará con Cristo y establecerá su reino milenial. ¿Qué sucederá en los 7 años? Ahora sí, preocúpese. ¿Usted sabe qué va a suceder en los 7 años? Eso sí tiene que preocuparnos, hermano. Primera de Corintios capítulo 3 verso 12. Usted sabe que eso sí nos preocupa.
Y es lo que dice el apóstol Pablo, que todos compadeceremos ¿ante qué? ¿Ante quién? Ante el tribunal de Cristo, en los cuales seremos examinados. Romanos capítulo 14, versículo 10, también lo dice. Amén, hermano. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos, eso no ¿qué? No nos trae preocupación. Por eso es que vivimos, hermano. Pero Dios quiere que nosotros amemos su venida. Amén, hermano. Que estemos preparados. Por eso, cuando hacemos la oración de fe, amén, le decimos: Señor, sea que tú ¿qué? Que tú vengas por mí. O que yo ¿qué? Que yo vaya a ti. Amén. Pero la idea del Señor siempre es que nosotros como sus hijos estemos preparados. Alguien que estaba muy asustado por las cosas que se hablan en las redes sociales me dijo: mire, pastor. Yo le dije: tú te asustas por eso, no te tienes que preocupar por eso. El que el Señor venga tiene que ser un motivo de alegría, no tiene que ser. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba chiquito? Y usted sabía que su mamá o su papá venía, ¿cierto? Usted se alegraba. Y cuando oía cualquier ruidito, usted dice: ¿ya viene quién? Ahí viene mi papá, ahí viene mi mamá. ¿Cierto? ¿Alguna cosita me va a qué? Bueno, mamá cuando viajaba, ella tenía la costumbre que ella siempre a cada uno nos traía una cosita. Y ella en esa época no había ni WhatsApp, ni nada de esas cosas, ni celulares. Ella nos mandaba, eso era un Marconi, un telegrama, hermano. Y ese telegrama decía: sigo a esa. Cuando nosotros leíamos que llegaba el telegrama de Telecom, la empresa se llamaba Telecom, sigo a esa, decíamos: mamá viene. Amén. Si el hijo está haciendo lo bueno, ¿qué? Se alegra porque ¿qué? La mamá o el papá viene. Pero el que está haciendo lo malo, ¿qué dice? Uy, que ese viejo no venga, Dios mío. ¿Sí o no? Es lo mismo. Y va, yo le dañé el televisor y ahora sí, ¿cómo será cuando venga? Sí, eso es lo que pasa, hermano. Entonces yo dije: vea, deje de estar asustado por la venida del Señor, alégrese, porque la Biblia lo que dice es que tenemos que alegrarnos. Más bien preocúpese por solucionar las cosas que tiene pendientes. Y me dijo: uy, pastor, yo tengo un poco de pendientes por ahí. Yo le dije: esa sí tiene que ser nuestra ¿qué? Nuestra verdadera ¿qué? Preocupación. Amén. Arreglar todos los ¿qué? Los pendientes que nosotros tenemos en nuestra vida. Hay un texto, hermano, que quiero dejárselo, hermano. Yo quiero dejarles este texto. Me parece muy bonito, hermano. Primera de Juan, capítulo 3. Por favor. Ya había cerrado la Biblia, pero no, es que hay tanta palabra, hermano, acerca de este tema. Primera de Juan capítulo 3, y usted verá que los cristianos no nos asustamos. ¿Qué es lo que dice, hermano? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que ¿qué? Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué es lo que dice el versículo siguiente? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En ninguna parte dice que
se asusta, sino que ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Dígalo, se purifica. Note algo, San Juan dijo, se purifica ¿qué? A sí mismo. Nadie tiene que mirar la vida de nadie. Usted tiene que velar, ¿qué dijo Jesús? Pero velar por vosotros mismos. ¿Sí, amén o no amén? Ahora sí, coloquémonos sobre nuestros pies. Y alguien me dijo, ay, pastor, esos versículos me dan miedo. Yo le dije, no, miedo no. ¿Por qué miedo? Amén. Si yo sé que tengo un pendiente por ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermano? Solucionarlo, arreglarlo. Amén, hermano. Y alguien dijo, pero yo tengo una deuda por... Pues págala, ¿cuál es el problema? Te vas a perder por mala paga. ¿Cuál es el problema? Amén. El que quiere pagar, paga como sea, ¿cierto que sí? Así sea de poquitico. No, los cristianos no pagamos quitando el habla ni cambiando la calle, le dije yo. ¿Quién te dijo eso? Los tramposos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está todo, hermano, en la palabra. ¿Sí o no? Es tiempo de solucionar los pendientes. Amén, hermano. Dijo San Juan, todo aquel que tiene la esperanza de que el Señor venga, se purifique, así se purifica a sí mismo. Porque como Él es puro, nosotros tenemos que ser también puros. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. También sabe que otra cosita se va a celebrar después del arrebatamiento, la boda del Cordero. Amén, que es tipo de la cena del Señor. Amén. Hay tantas cosas lindas, hermano, por estudiar. Amén. Tantas cosas hermosas por estudiar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias. Tu propósito, Señor, es que yo esté preparado. Cuando un hijo está haciendo lo malo, siente temor, siente miedo de que sus padres vuelvan a casa. Pero el hijo que está haciendo lo correcto, cuando el padre viene, lo espera con un abrazo, lo espera con alegría. Dile, Señor, gracias. Tú vienes a mí con los brazos abiertos para tomarme. Un día, Señor, lo dijiste, yo vendré. Porque el propósito es que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor, por esas palabras tan lindas, Señor. Y tú dijiste, yo me voy, pero les voy a preparar morada. Saber una cosa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a prepararle un lugar a ustedes, pero después que prepare ese lugar, vendré y yo lo voy a tomar para que ustedes estén conmigo. Padre, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Diste tu vida, Señor, para que nosotros estuviésemos contigo, Señor. Gracias, Señor. Permíteme, Señor, cada día mirar tu palabra desde esta perspectiva, Señor, y entender que el propósito tuyo es llevarme a tu presencia. El apóstol Pablo dijo que tu regreso, Señor, teníamos que amarlo y tenía que ser causa de alegría para nuestra vida. Gracias, Señor. Nosotros te estamos esperando, Jesús. Dígale en esta mañana,
Dile: Señor, yo te estoy esperando. Señor, yo te estoy esperando, Señor. Yo te estoy esperando, Señor. Yo te estoy esperando, Señor. Y tú nos has dejado una encomienda, una tarea. Y es que mientras que tú vengas, Señor, cada oportunidad yo debo predicar tu palabra. Tú le dijiste a los discípulos: dejen de estar pensando en eso. A ustedes no les corresponde eso. Más bien vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo lugar de la tierra. Dígale: Señor, que tu Espíritu venga y que yo tenga denuedo y libertad para predicar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que un día van a mirar este video por las redes sociales. Señor, permite, Señor amado, que esta palabra sea una palabra de bendición, Señor. Y que dejemos de estar asustados, amedrantados, y que nos pongamos la tarea, Señor, de purificarnos a nosotros mismos. Porque tu palabra dice: sed santo, porque Él es santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dígale: Señor, dame la facultad de arreglar y de solucionar cualquier pendiente en mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.